En el caso de la provincia de Buenos Aires se podría decir que formó parte del gran proceso de reforma procesal penal latinoamericano que se viene verificando en los últimos 15 años. La provincia lanzó, puso en marcha su Código Procesal Penal con sistema acusatorio, la ley 11922, el 28 de septiembre de 1998, y lo hizo en toda la provincia a la vez, lo que generó naturalmente un enorme problema, ¿no? La provincia, como todos ustedes saben, ya en ese momento tenía aproximadamente 14 millones de habitantes, concentra la litigiosidad más grande del país, conviven en ella núcleos poblacionales muy chiquitos con otros que son los que tienen la más alta densidad de toda la nación, y entonces largar a la vez en todos lados con estructuras tan distintas no fue fácil. Por eso es que por el año 2004, es decir, unos 6 años después de la puesta en vigencia, se advirtió con claridad que no bastaba con decir que teníamos un sistema acusatorio. Se vio que en la práctica muchas de las expectativas que se habían volcado en un comienzo no se estaban cumpliendo y que había que hacer algo, ¿no? Entre otras cosas que se había observado singularmente deficitarias estaba una tardía respuesta a todas las necesidades de información, un deficiente manejo de la poca información con la que se contaba, que la idea esa que, entre comillas, nos habían vendido de que los fiscales iban a estar casi como Columbo con una libretita juntando los 3-4 datos que se necesitaban para hacer un juicio, no existía. La despapelización y la desformalización no se lograron, había tanto o más papel que antes. La idea de la oralidad seguía siendo la excepción y no la regla. Por eso la IPP, la Instrucción Penal Preparatoria, había adquirido una importancia desmesurada dentro del proceso, y por otra parte no había ninguna articulación, no había ninguna coordinación entre todos los involucrados en un proceso. Es decir, teníamos un proceso diseñado con jueces de garantías para la etapa de la investigación, con tribunales orales criminales y jueces correccionales para la etapa del juicio, con jueces de ejecución para la etapa de ejecutar la pena, y todo eso actuaba como campos aislados sin ningún tipo de relación entre sí, en muchos casos cuando compartían instancias hasta peleando entre ellos para ver quién imponía su agenda, su necesidad, sus días a los demás, ¿no? Frente a recursos escasos de fiscales y defensores, tribunales con más o menos carácter para exigir que primero estaban ellos y después los demás. Esta era un poco la realidad que se veía, y como se contó en la mesa anterior, se armó una especie de plan piloto que comenzó en la ciudad de Mar del Plata para tratar de generar algunas cosas que cambiaran esta dinámica, con una serie de restricciones muy importantes, porque lo primero que nos dijeron los que trabajamos en eso es que no va a haber plata y además no pueden cambiar las normas. Así que se sientan ahí, imagínense cómo sin plata y sin cambiar normas hacen algo. Y hay que hacer algo, además convenciendo a los demás de que hay que hacerlo. Nada más, porque no hay regla escrita alguna que obligue a alguien a hacer esto. Así que si algo tuvo de positivo esa experiencia, que tiene muchos defectos, no voy a venir a vender lo que no es, si algo tuvo de positivo fue que se generó una forma distinta de transformar un sistema. En lugar de seguir creyendo en la muletilla de que primero tengo que tener la ley y después hacerla cumplir, se optó por generar un cambio de práctica en los operadores, chequearlo, y lo que funcionó bien después se transformó en norma. La norma fue la consecuencia de la práctica y no la práctica la consecuencia de la norma. Creo que eso ha sido lo más importante. De todas maneras,
También quiero decir que hoy por hoy, digamos, muchas de las cosas que pensábamos allá por comienzos de 2005, cuando diseñábamos el plan de intervención, han quedado en el tintero. Digamos que en algún sentido, algunas de las cosas que se hicieron parecieran haberse transformado en el objetivo y no en el primer paso. De todas maneras ha habido avances, ¿no? Si uno advierte qué pasaba hasta el 2005 en términos de audiencias, digamos, de lo que había que gestionar, no había problema de gestión de audiencias, porque no había audiencias. O sea, el tema era que había muy pocas. Los pocos casos que llegaban a juicio oral, a debate, que no se solucionaban antes por una suspensión del juicio a prueba, por un juicio abreviado o alguna otra forma. O sea, pocos debates y nada más. En la IPP no había nada. Yo, antes de ser camarista, fui juez de garantía durante casi 4 años. En esos 4 años no le vi la cara a nadie, más que a los fiscales o a los defensores cuando venían a pedir algo. No había audiencias. Yo vivía adentro de mi despacho. Vivía, porque llegaba a las 8 de la mañana y me iba a las 10 de la noche todos los días, sábado y domingo incluido. Pero no le miraba la cara a nadie. ¿Qué pasó entonces en 2005? Se comienzan a instalar audiencias en la etapa de investigación penal preparatoria, esas audiencias para el proceso de flagrancia. Y es eso lo primero entonces que hay que comenzar a gestionar, y para eso se instala una oficina de gestión de audiencias, OGA. Entonces la primera de la provincia de Buenos Aires fue la de Mar del Plata, la del plan piloto. La leona de la que hablaban hace un rato se llamaba Valeria Piñero, sigue estando a cargo de esto. Nada más que ahora por suerte tiene alguien que la ayuda. En ese momento hacía todo lo que dijeron y además hacía todas las actas de todas las audiencias. Como el plan piloto a comienzos de 2006 ya se veía que más o menos después de unos meses funcionaba, se produjo el primer cambio normativo producto del plan piloto y reforman el Código Procesal Penal e introducen el artículo 168 bis, fijando una audiencia para medidas de coerción personal, para discutir la prisión preventiva, pero todavía esa no obligatoria. Al año siguiente se asume otro enorme desafío de la provincia de Buenos Aires: instalar el sistema acusatorio en el régimen de responsabilidad penal juvenil. En la provincia de Buenos Aires, los juicios respecto de los menores tienen fiscales, defensa pública, jueces de garantía y jueces de juicio. Así que eso sucede en 2007 como ley y se tarda casi 2 años y medio, 3 en lograr implementarlo. Para abril de 2008, con 5 departamentos de los 18 departamentos judiciales con la experiencia implementada, sale la ley. O sea, la ley surge casi 3 años después de estar haciendo las audiencias. El proceso de flagrancia recién logra implementarse en toda la provincia de Buenos Aires en abril de 2010. Se tardó casi 5 años en que los 18 departamentos judiciales funcionaran. Para esa época también salió la responsabilidad penal juvenil, y para fin de 2010, principio de 2011, se comienza otra experiencia piloto, que fue instalar audiencias en la etapa de ejecución. Que todas las decisiones en la etapa de ejecución que tuvieran que ver con libertad, por ejemplo, libertad condicional, libertad asistida, salidas transitorias, salidas excepcionales, etcétera, se tramiten en audiencias. Eso también se hace como experiencia piloto con los 2 jueces de ejecución de Mar del Plata, camina bien, y al año siguiente se modifica la ley acusatorio que tenemos en la República Argentina, y lo hizo en toda la provincia a la vez, lo que generó naturalmente un enorme problema, ¿no? La provincia, como todos ustedes saben, ya en ese momento tenía aproximadamente 14 millones de habitantes, concentra la litigiosidad más grande del país, conviven en ella núcleos poblacionales muy chiquitos con otros que son los que tienen la más alta densidad de toda la nación, y entonces largar a la vez en todos lados con estructuras tan distintas no fue fácil.